Josué es un hombre que fue nombrado como sucesor de Moisés. Pero ese no era solo un nombramiento, él tenía un cometido, él tenía un objetivo que cumplir y era conquistar la tierra, llevar al pueblo a conquistar la tierra que Dios les había prometido. Pero cuando uno lee en Deuteronomio, en Números, en Éxodo, bueno, todo el Pentateuco prácticamente, excepto Génesis. A partir de Éxodo empiezas a leer toda la historia de la nación de Israel, cómo Dios, desde Génesis, Dios le promete a Abraham esa tierra de fluye leche y miel, que llevaría a su nación allá. La tierra donde él haría de él una nación grande, una promesa que Dios le hace a Abraham. Y luego el encargado del cumplimiento de esa promesa iba a ser Josué. Moisés llegó hasta determinada etapa, pero luego le correspondía a Josué. Y Dios se le aparece a Josué. Josué continuó el legado de Moisés, pero tenía un reto muy alto. Yo te pregunto, ¿cuáles son tus retos? ¿Cuáles son tus metas para este año? ¿Son altas? ¿Son bajas? ¿Qué objetivos tienes? ¿Qué te gustaría para este 2023? Josué tenía un reto y era conquistar la tierra. Pero ese reto que Josué tenía por delante, que se le había encomendado, no era fácil. ¿Sabe por qué? Porque esa tierra estaba habitada por otros. ¿Cómo así? Mira, hermano, yo les digo honestamente, la primera vez que yo entendí en mi corazón, me fue revelada en el Espíritu, que esa tierra que Dios les había prometido era una tierra que estaba habitada por otros. Era una tierra de gigantes, que habían gigantes. Nosotros normalmente cuando Dios nos hace una promesa, nosotros pensamos, uy, eso está fácil. Si Dios lo prometió, eso es llegar a agarrar y coger. Pero es que es fuerte porque cuando Dios le promete a ellos y le da ese cometido a Josué, ese reto, resulta que esa tierra estaba ocupada por gigantes. Esa tierra ya tenía dueño y Dios los manda a conquistar. Usted sabe que la palabra conquista es llegar y tomar por la fuerza algo. Ay, ¿cómo así? Que Dios no le da a uno todo hecho. Cuando llega a un lugar, no todo tiene que salir perfecto. No, hermano, van a haber luchas. Hay cosas que aunque Dios no la haya prometido, van a haber, ¿qué? Luchas. Van a haber luchas, van a haber momentos difíciles. Y ahí por eso nosotros necesitamos aferrarnos a, ay, es que yo me convertí al Señor, yo estoy yendo a la iglesia y ahora como que todo el mundo en contra mía. Normal, porque viene la oposición del enemigo, viene la oposición del enemigo. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a ser conquistadores y vencedores. Diga, en Cristo soy más que vencedor. En Cristo soy más que vencedor. Yo no sé cuáles son los obstáculos que tú tienes hoy en día. No sé cuáles son las montañas, no sé cuáles son los retos, los obstáculos difíciles que tú ves de alcanzar. Pero hoy Dios te dice, así como Josué pudo conquistar esa tierra, si tú estás unido a mí, tú podrás conquistar grandes cosas. Hermanos, la clave, por eso el plan de Dios en nuestras vidas solo se cumple cuando nosotros estamos unidos a Dios. Como lo he dicho muchas veces y con toda honestidad y respeto te lo digo, sus planes son bonitos, pero nunca se van a comparar con los de Dios, nunca. ¿Sabe por qué? Porque en esos planes de Dios para nuestras vidas hay gigantes que hay que derribar. Hay batallas que hay que enfrentar y el único que nos puede dar la fortaleza para enfrentar esas batallas es Dios. Y nosotros sin Dios nunca vamos a vencer. Por eso el plan de nosotros se queda limitado, porque en nuestro entendimiento mi plan llega hasta allí. Pero en el plan de Dios, Él nos lleva a alcanzar cosas grandes. Él nos lleva a lograr cosas que nosotros nunca en nuestra capacidad humana íbamos a alcanzar. Y eso fue lo que Dios hizo con la nación de Israel. Dios, como lo estudiamos en el tiempo de la Pascua, en abril del año pasado, Dios los liberta de la potencia mundial de esa época. Los egipcios eran como decir la Rusia o los Estados Unidos de esta época. Y Dios fue capaz con todo su poder de libertarlos de esa esclavitud.
Y también les dijo, así como los liberté, soy capaz de darle la victoria sobre los gigantes. Hermanos, esto se produce cuando yo empiezo a creer y a confiar en Dios. Esto se produce cuando yo digo, Señor, unido a ti soy más que vencedores. Esto se produce cuando yo digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto se produce cuando yo me aferro a la palabra de Dios y le digo, Señor, en mis fuerzas no puedo, pero si tú me estás mandando a conquistar, yo voy a ir contigo de la mano. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y yo hoy tengo que decirte, en este 2023 van a haber obstáculos en tu vida. En este 2023 van a haber momentos difíciles, pero ¿sabe qué espera el Señor? Que confiemos en Él. Y Él nos va a dar la fuerza para vencer esos gigantes. Él nos da la fuerza, y qué bueno que hoy, primer día de enero del 2023, tú digas en tu mente y en tu corazón, digas, aunque en este año hayan obstáculos, aunque en este año haya momentos difíciles, Dios me va a dar la fuerza para superarlo. Hermanos, Dios no quiere que nuestra fe sea una fe débil. Dios no quiere que nuestra fe sea una fe de que Dios me tiene que poner allí todo y todo me tiene que salir bien para yo decir que Dios me ama y que Dios está conmigo. No, Dios es tan poderoso que a veces nos pone en situaciones difíciles. ¿Sabe para qué? Para desplegar todo su poder, para desplegar toda su grandeza y revelarse a nosotros como ese Dios poderoso, ese Dios que todo lo puede, ese Dios del cual no hay nada imposible para Él. Y eso fue lo que Él hizo con la nación de Israel. Los libró de la potencia mundial de esa época, los libró de la esclavitud de una nación poderosa, porque humanamente era imposible que ellos fueran libertados de los egipcios. Era imposible humanamente, pero Dios se plació que fuera así para mostrar y desplegar todo su poder, y luego los lleva a la tierra prometida. Pero todos esperaban, y cuando tú te vas leyendo la historia de la nación de Israel, todos esperábamos una tierra prometida en donde ellos llegaban a cantar canciones y estar felices. No, esa tierra estaba habitada, tenía dueños, y Dios dijo, no importa, se los voy a quitar a ellos y se los voy a dar a ustedes. Pero no porque Dios era injusto, era porque esas naciones cometían abominaciones, pasaban a sus hijos, los sacrificaban, los ofrecían a Moloch, a los bebés los ponían sobre estatuas ardiendo en fuego, y el niño se derretía literalmente ofreciéndolo a esos dioses. No es para que usted piense que Dios es un Dios injusto, no, Dios tenía la esperanza y la confianza que ellos iban a poseer esa tierra, pero para administrarla correctamente. Por eso le dice a la nación de Israel, no se mezclen con esas naciones. Yo los voy a llevar a esa tierra prometida y voy a desplazarlos a ellos porque hacen cosas abominables. Los cultos de sus dioses eran totalmente paganos, llenos de orgías, llenos de inmoralidades, de sacrificios de niños, cosas que Dios aborrecía. Por eso Dios quita a esas naciones de allí, hermanos. Entonces, cuando yo no entiendo, hay muchas personas que empiezan a leer la Biblia en el Antiguo Testamento y empiezan a decir que Dios es malo. No, estúdiese bien la historia y entienda por qué Dios quita a esas naciones de allí y dice, voy a poner a mi pueblo para que ellos administren bien esa tierra. Era una tierra bendita, era una tierra que fluía leche y miel, era una tierra que el que vivía allí debía administrarla bien, pero ellos vivían allí y le ofrecían holocaustos a dioses paganos y sacrificaban a sus propios hijos y hacían cosas abominables. Por eso Dios los quería desplazar de allí y poner una nación que en verdad administrara correctamente lo que Dios les había dado. Estamos entendiendo el principio de mayordomía. Cuando Dios nos llama a administrar, no es para hacer lo malo. Dios nos llama a administrar para que hagamos lo bueno, lo justo, lo correcto y lo honesto. Y Él pone su confianza en nosotros.